Creemos que Dios trae una palabra a nuestros corazones. Yo sé que quienes están aquí ahorita en casa están orando por una servidora para que Dios use mi vida y ponga palabra en mi corazón para compartir. Y sabe, quiero que sepa que ha sido de mucha bendición este tema. Yo sé que desde la semana pasada, antepasada, hemos recibido la palabra del Señor en nuestro corazón y nos quedamos sorprendidos por cómo Dios nos dirige como pueblo, nos dirige como sus hijos. ¿Alguien recuerda el tema de la semana pasada? Los 10 mandamientos. Y Dios bendiga a mi hermana Mari, que terminó el tema de los 10 mandamientos de una manera hermosa y tan profunda que nos quedamos con más ganas de escucharla a ella compartiendo, pero también de conocer las instrucciones del Señor. Y nos quedamos en Éxodo 24, ¿verdad, hermana Mari? Porque ella nos habló de todo Éxodo 20 y vimos cómo las instrucciones del Señor seguían en Éxodo 21, Éxodo 22, Éxodo 23 y en Éxodo 24 se pone el sello que Dios da al pueblo de Israel. Entonces, el día de hoy nos toca este siguiente tema y se encuentra en el capítulo 25 de Éxodo y es la morada de Dios. Por eso ahorita cantábamos esta canción hermosa que es y decíamos: ven conmigo a la casa de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que aquí en el lugar donde estamos es la casa de Dios. ¿Cuántos creen eso y lo creen en su corazón? Amén, es la casa de Dios. Y a Dios siempre le ha gustado buscar dónde habitar entre nosotros y eso es lo más hermoso que podemos agradecerle. Ahora, es una pregunta para quienes nos escuchan y quienes están aquí. ¿Ustedes creen que Dios siempre está con nosotros? Amén. Aquí las hermosas damas que están aquí dicen amén. Y saben que Él tiene nueva misericordia para nosotros cada día, cada día. Él está presente con nosotros día a día. Entonces hoy vamos a estudiar por qué ese Dios tan compasivo y tan amoroso tiene esa, digamos, anhelo en su corazón. Iba a decir necesidad, pero Él no necesita nada. Él es el dueño de todo y Señor de todo. Él no tiene esa necesidad, pero tiene ese anhelo en su corazón de estar entre nosotros. Así es que hoy vamos a ver este tema, la morada de Dios. Y vamos a empezar. Dice Dios, la morada de Dios. Dios decidió vivir entre ellos. ¿De quién estamos hablando? Del pueblo de Israel. Dios decide vivir entre ellos, decide guiarlos, enseñarles el camino de la salvación y llevarlos a través de una visualización de lo que sería su casa junto a ellos. De eso vamos a hablar el día de hoy, de eso vamos a estudiar, cómo Dios decide guiarlos cuando les dice: ustedes son mi pueblo. ¿Sí? Y ha habido cosas hermosas en el libro de Éxodo donde Dios dice por primera vez y le llama al pueblo de Israel como sus hijos. Amén. Entonces Él decide guiarlos, enseñarles el camino de la salvación y llevarlos a través, y les va a enseñar algo muy importante en el capítulo 25 del Éxodo. Quienes están en el Instituto Bíblico de ISOM, que aquí estoy viendo a muchas y ustedes van a saber perfectamente a qué me refiero y de qué estoy hablando. Y yo sé que cualquiera de ustedes, como ya se nos enseñó, ya lo escudriñamos, van a estar de acuerdo con este tema y podrían estar perfectamente aquí compartiéndolo, porque es hermoso lo que vamos a experimentar. Hay una obra muy hermosa, una hermosa pintura en el Vaticano que se llama La Creación. Es el nombre de esa obra de arte de Miguel Ángel Buonarroti. ¿Ustedes conocen o han escuchado hablar del pintor Miguel Ángel? Yo sé que sí, un gran pintor famoso. Esa escultura está plasmada en el techo de la famosa Capilla Sixtina en el Vaticano, en Roma, Italia. Ahí está en el techo de esa capilla esa hermosa pintura.
Este es un extracto de la pintura que se ha hecho muy famosa. Esta no es el total de la pintura, vaya a buscarla, a lo mejor ya la conoce, pero vaya a buscarla, y se llama La creación de Adán, es el nombre de esa pintura. Este es el extracto de las manos. Y esas manos nos enseñan algo muy importante. Póngales atención. De hecho, mi esposo y yo tenemos unos cuadros que una vez compramos, y son esas manos. Están divididas, pero son exactamente esas manitas. Es parte, un extracto de la pintura de Miguel Ángel, que se ha hecho famosa esas manos, no solo la pintura total, sino esas manos en especial. ¿Por qué es tan importante esas manos? ¿Por qué es tan esencial saber qué significa esa obra, esa pintura, esa obra de arte? El sentido que Miguel Ángel le quería dar era explicar que Dios siempre está ahí, con su benevolencia ilimitada, a disposición del ser humano, pero la decisión es de el hombre. Si el hombre quiere tocar a Dios, sí, solo necesitará estirar su dedo, pero al no estirarlo, algo pasó. Al no estirarlo, ¿sí? Ahorita regresamos con la imagen. Él decide no estar con Dios. Y están hermosas las manos, yo sé que ustedes las han visto. El dedo de Dios siempre está de esta manera, ¿verdad? Ustedes lo vieron en la imagen y ahorita lo van a ver otra vez. Siempre está de esa manera, de arriba hacia abajo. Pero el dedo de Adán está de esta manera, con la falange del dedo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, tan sencillo como que Adán se decida levantar su dedito y tocar a Dios. Dios siempre está dispuesto, siempre está dispuesto. Esa imagen a mí me bendice, esa imagen, pero también nos revela el libre albedrío que Dios nos ha dado, porque es decisión del hombre estar cerca de Dios o no estar cerca, ¿verdad? La mano de Dios y la mano de Adán en la creación, Dios tomando la iniciativa, y Adán en cualquier momento que levante el dedo toca a Dios. Así es que Dios siempre le da la lección al hombre. Esto es el libre albedrío que les mencionaba, y su dedo siempre está extendido queriendo tocar nuestra mano. Para empezar, desde ahí ya nos bendice esta obra de arte. A lo mejor Miguel Ángel sí lo pintó con ese sentido, pero nunca se imaginó que fuera a trascender a través del tiempo, ¿verdad? Aunque esté en una capilla que es diferente, ¿verdad?, a la fe que compartimos, pero es un solo Dios, y al final vamos a ver que es un solo mediador. Así es que es hermosa esta obra de teatro, de arte. Dios siempre está presente. Él mismo ideó todo un plan para permanecer a nuestro lado siempre. Tenemos que entender eso y disfrutar de su presencia en todo tiempo. Los que estamos aquí, quienes nos escuchan, muchas personas tal vez sí entendemos el plan, el propósito de Dios. Él se quedó en que nos dio las tablas de la ley, le dio al pueblo las tablas de la ley y le dijo: si me obedeces y me sigues y me amas, entonces soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y le prometió estar junto a ellos, ¿verdad? Pero mucha gente aún no siente la presencia de Dios íntimamente. ¿A usted no le ha pasado que de repente puede decir: hoy no siento la presencia de Dios? O fui a la iglesia y no sentí la presencia de Dios. O tristemente, quienes en esta pandemia no nos congregamos, muchas personas llegaron a decir: es que no siento la presencia de Dios. Y sí, no es lo mismo estar solitos orando en casa. Ahí está Dios presente, ahí Dios nos bendice, pero es un gozo habitar los hermanos juntos, amén, porque es bíblico, eso es una realidad. Pero también hay otra realidad, que Dios está en cualquier lugar y que yo me gozo orar con ustedes.
Me gozo de verdad verlas entrar los martes y llegar directo a la oración. No llegamos directo a nada más que a orar, el tiempo que usted quiera, ¿verdad? No hay límite, ni hay una ordenanza de que tienes que venir toda la hora, pero es un gozo y una bendición orar juntas. 10, 15, 20, 30, 35, los minutos que Dios nos permita. Pero desgraciadamente hay muchas personas que tal vez ya se acostumbraron y dicen, es que yo prefiero estar en casa. Y sí, la presencia de Dios está con ellos, pero ¿no se ha dado cuenta que una constante es el enfriamiento espiritual? Porque de verdad esto no es una realidad en sus vidas. No han entendido que Dios quiere y anhela permanecer en nosotros. Así es que cuando Dios dice Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Eso lo dijo en el Nuevo Testamento. Es el anhelo del corazón de Dios. Por eso en el capítulo, usted ya sabe para dónde voy. El Señor quería morar entre su pueblo y les da instrucciones específicas de hacerle una morada, de hacerle un santuario. Y el capítulo 25 en adelante de Éxodo, de eso se trata. Esa es la enseñanza que Dios nos quiere dejar como su pueblo. Pero ahorita estamos viendo por qué Dios anhelaba desde un principio en su corazón habitar entre nosotros. Y dice Isaías 7:14, esto está en el Antiguo Testamento: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Y usted sabe el significado de Emmanuel, digámoslo a una sola voz, es Dios con nosotros. Amén. Ese es el anhelo del Señor, estar entre nosotros, vivir entre sus hijos, habitar entre su pueblo. Y ahí estaba. Ahorita nos regresamos a la morada que Dios le pedía al pueblo. Solo estamos viendo ahora en Mateo cómo se cumple esa profecía. Dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí está cumplido el anhelo del corazón de Dios desde tiempos del profeta Isaías, desde tiempos del Éxodo, perdón. Y Jesús, al regresar al Padre en Mateo 28:18, Él viene, Jesús viene, se hizo realidad Dios con nosotros, nació y ahorita lo veremos, pero Él viene. Pero Él en la ascensión, Él declara estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El anhelo del Señor seguía siendo el mismo, permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 18, 19, 20 dice: otra vez os digo, y es Jesús también hablando, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No es en vano venir a orar, ¿verdad que no? Porque nos estamos poniendo de acuerdo. Sí, por eso decimos, ¿cuál es tu necesidad? Juanita, ahorita todas nos llevamos en nuestro corazón el día de mañana, y no estás sola, eres una hija hermosa de Dios. El Señor te ama profundamente, te toma en sus brazos y Él va a mover las manos de todos los médicos y todas las personas que te atiendan. Amén, porque ya nos pusimos de acuerdo sobre una cosa. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién se pasea por esto en este momento por aquí? Dios mismo está entre nosotros, porque a eso venimos a la iglesia, a ponernos de acuerdo sobre una cosa. ¿Y cuál es el anhelo de nuestro corazón? Adorar al Señor, adorarlo en espíritu y en verdad. Así es que este es el anhelo de nuestro Dios.
Dice, a nuestro Señor, a nuestro Dios le encanta estar entre nosotros. Sí, los otros dioses, fíjese, requerían regalos pedidos por el hombre. Usted sabe que en aquel tiempo en Mesopotamia había muchísimos dioses, ¿sí? Y esos dioses requerían regalos específicos. Toda la gente llevaba ofrendas específicas a esos templos, templos majestuosos, templos hermosos, donde había esculturas de oro, plata, bronce, pinturas tal vez. Hoy en día también existen templos hermosos. Este humilde lugar donde nos congregamos no es nada para templos lujosos que existen, pero donde están dioses que te piden otra cosa, que te piden ofrendas diferentes. ¿Y sabes lo que nuestro Señor Jesús nos pide únicamente? Dice Proverbios 23:26, y tú te sabes ese versículo, que dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Por eso Dios les dice al pueblo de Israel: quiero habitar entre ustedes. Y nos lo repite a través de toda la palabra. Nos lo repite, que el anhelo de su corazón es estar entre nosotros. Así es que el pacto estaba escrito y aceptado. Recuérdelo, Éxodo 6 de 7 al 9. Ahí Dios le propuso, ¿recuerda ese tema, esa enseñanza? Recuerda que Dios hizo un pacto con el pueblo y les dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y el pueblo dijo: sí, aceptamos. ¿Sí? Era un reto muy fuerte, pero hicieron un pacto con Dios. ¿Sí? Jeremías 7:23 dice así: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Aceptaron ser el pueblo de Dios, aceptaron el reto. Quienes están aquí, yo estoy segura que todas hemos aceptado ese pacto. Y por decirlo de esta manera hermosa, nos hemos casado con el Señor y le hemos dicho: sí, Señor, soy tu hija, voy a seguirte, anhelo seguir tus ordenanzas, quiero que tu presencia permanezca conmigo todos los días de mi vida. Dios le dice que quiere morar entre ellos, hablando del pueblo de Israel. Dios les dice: quiero habitar entre ustedes, y les dice cómo hacer su casa. Y en la palabra de Dios, la morada de Dios se llama el tabernáculo. Y ya lo estudiamos, y mire, de recordar las clases que tuvimos se me pone la piel chinita, porque quienes ya lo leímos sabemos el significado que tiene cada mueble, cada lugar, bueno, y que en todo vemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí tiene una pequeña imagen representativa del tabernáculo. Usted lo ha leído en la palabra. Esa es la casa que Dios le dice al pueblo que le hagan. Y les dice: háganme un santuario, y les da las especificaciones correctas y exactas de lo que él quería. Una casa para él habitar, para él estar y permanecer con ellos todo el tiempo. Y les dice de esta manera hermosa: solo ofrenda voluntaria te pido. Por eso nosotros siempre insistimos: todo lo que le des a Dios, que sea de lo más profundo de tu corazón. Lo que le des, lo que sea, tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tus dones, tu amor, todo tiene que ser voluntario. Porque eso les pedía el Señor. Y les empieza a decir en el capítulo 25 de Éxodo, les empieza a dar las instrucciones de cómo construir su casa, su morada. Y está hermoso. No le vamos a leer todo el capítulo porque es muchísimo, pero les dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata,
cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, y ahí me quedo, porque si le seguimos son muchas cosas que Dios les pide, y eso también es un tema de estudio muy profundo. Tendríamos que pasar mucho tiempo para ver qué significa el oro, qué significa la plata, el cobre, el azul púrpura, todo lo que Dios pidió para hacer su casa, pero lo dejamos para otro tema específico. Cada cosa del tabernáculo era la representación de la morada que Dios anhela. Una morada donde su presencia iba a estar manifestada ahí con ellos, entre ellos. ¿Y sabe lo hermoso de esto? Es que usted sabe que el pueblo de Israel era nómada. Ellos, por estar dándole vueltas al desierto, unos días estaban aquí y otros días allá, otros días acá, y dicen la historia, ¿verdad?, que ellos dieron la vuelta muchas veces por donde mismo, Lucy, ¿sí? A lo mejor su obstinación los hizo andar y pasar por el mismo lugar muchas veces, pero no permanecían en un solo lugar. Así es que lo hermoso de esto es que Dios les dijo: háganme una casa, pero háganme una casa móvil, una casa que puedan transportar, una casa donde se van a mover. ¿Se fija la diferencia de las casas de otros dioses? Ahí a lo mejor su templo majestuoso, pero estático, y tenían que ir, cuando querían ver a su Dios tenían que ir a su templo, pero el pueblo no. El pueblo tenía la bendición que a donde ellos se movían, el Señor se movía con ellos, y se los demostró desde la nube, desde la columna de fuego y la nube. Desde ahí se los demostró que para donde ellos iban, ahí va a ir Él con ellos. Entonces, lo que Dios anhela es precisamente eso, permanecer entre nosotros. Ahora, ahí dentro de ese tabernáculo hay un arca del testimonio que ahorita vamos a ver. Estoy hablando esporádico así y muy sencillo de lo que es el tabernáculo. ¿Sí? Si usted que está en casa o quienes están aquí quieren saber más de la casa que Dios quería aquí en la tierra, váyase a Éxodo, léalo todo y después busque más información sobre el tabernáculo, porque esto es apasionante. Amén. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Es apasionante, hermoso, de bendición, meternos a investigar y a entender, a escudriñar lo que significa cada cosa en el tabernáculo. Pero hay algo muy importante ahí dentro del tabernáculo, que es el arca del testimonio o el arca del pacto. Y la santidad con la que trataban el arca era tan importante porque representaba la presencia de Dios. Y ahorita le voy a mostrar una pequeña foto. Esos son los sacerdotes transportando el arca del pacto, ¿sí? Y va uno adelante tocando el shofar y declarando cada vez que caminaban con el arca a cuestas, declarando santidad a Jehová, porque la presencia de Dios iba con ellos. Ahí dentro de esa cajita que usted ve, no quiero ser irreverente, así es que vaya y investigue más sobre el arca. Aquí nada más le voy a dar unos tips así muy leves, pero era muy importante la manera en que se transportaba el arca. Representaba la presencia de Dios. El arca del pacto, usted sabe que dentro de ella estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná conservado de una manera sobrenatural. Porque usted sabe la historia, ya lo vimos, el maná se echaba a perder, se corrompía, no podías tomar maná para el siguiente día porque Dios no lo permitía, decía solo lo que vas a usar el día. Solo el viernes lo hacían doble, recuérdelo. Esto era un recordatorio para el pueblo que Dios quería hacer de lo que Dios había hecho y el pacto que tenía entre ellos. Esa arca, lo que contenía, las tablas, la vara y el maná, eran un recordatorio
para el pueblo, que no se le olvidara el pacto poderoso que habían hecho con él, la manifestación de Dios y cómo lo sustentó en todo tiempo. Así es que la presencia de Dios iba literal en el arca del pacto. Y ahí está esa imagen. Está hermoso la descripción que Dios da del arca, porque usted ve, hay dos querubines sobre ella, sobre el propiciatorio, ¿sí? Está hecha de oro, está de una manera hermosa formada. Un poquito más léalo, voy rápido, pero esto es hermoso, viene lo más bonito para nosotros. El tabernáculo, que es la morada de Dios, era una carpa grande, ya la vimos en foto. Y el plan de Dios de la redención era precisamente esa carpa grande, visualizado ahí dentro, para que el pueblo entendiera que iba a venir un Salvador. Como les dije hace rato, desde que entrabas, Cristo estaba representado en cada uno de los muebles del tabernáculo. Cada cosa dentro simbolizaba a Jesús. Por eso la palabra tabernáculo significa morada de Dios. Y eso se usa en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en qué cita se usa en el Nuevo Testamento. Ahí está, mire. Y lo hemos visto en muchas más imágenes. Pero es la cruz representada. Ahí está el candelero, está el arca del pacto. A ver, ayúdenme. ¿Qué más? La mesa de los panes. ¿Qué más? El altar de incienso. ¿Qué más? La fuente. Muy bien. Y todo eso tiene un significado de Cristo Jesús y nos forma la cruz, que significa la salvación y la redención para toda la humanidad. Pero Juan, el apóstol Juan, utilizó esta palabra que para nosotros en nuestro idioma no nos la traducen así, nos la traducen diferente, pero en el idioma original en que lo escribió Juan 1:14 dice así para nosotros: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y quién era el verbo? Jesús. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y usted sabía, esto me maravilló a mí, que la palabra habitó, ¿sí? En el original que se escribió, en el idioma original que Juan lo escribió, era como si estuviera conjugando el verbo de tabernáculo, no sé cómo decirlo, pues es como que estaba usando Juan, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. O sea, moró, habitó, acampó, vivió. ¿Cómo le puede decir más usted? Se quedó entre nosotros. Juan utiliza esa palabra, utiliza esa forma de utilizar la palabra tabernáculo. Es como si estuviera diciendo eso, y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. El anhelo del Señor se cumplió. El pueblo construyó el tabernáculo. Y usted sabe lo que hacía el pueblo. Ahorita vamos a ver un poquito de lo que hacía el sacerdote. Usted sabe, y la presencia de Dios se manifestaba entre el pueblo de Israel. Pero aquí vemos a Cristo mismo, el Hijo de Dios mismo entre nosotros. Y dice, y habitó entre nosotros. Por eso ahorita leíamos la profecía y veíamos en Mateo donde dice Emmanuel, y su nombre será Emmanuel, porque esto es Dios con nosotros. ¿No le llena de gozo esa revelación de Dios para nuestras vidas? En Navidad usted sabe que celebramos el nacimiento de Jesús, que quiso venir a vivir con nosotros y como nosotros. Quiso venir a vivir en este mundo como nosotros, haciéndose hombre. Por eso Juan dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y asimismo también Él decidió venir a morir por nosotros. No nada más vino y habitó un tiempo entre nosotros, vino y se dio por nosotros completamente.
Ahora regresemos un poquito al arca. Y en el arca ya le dije lo que hay dentro del arca. Pero algo muy importante del arca es el propiciatorio. ¿Lo trae a su mente? Si ya lo estudió, ¿lo trae a su mente lo que significa el propiciatorio? Y dice Éxodo 25:16 así. Acuérdese, estamos en Éxodo, estudiando el libro de Éxodo. Espero que usted en casa esté leyendo Éxodo. No nada más venimos aquí a escuchar el tema, sino ya leímos un poquito en casa para saber de qué estamos hablando. Dice Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, que ya vimos lo que era y lo que estaba dentro. Y harás un propiciatorio de oro fino. Un propiciatorio de oro fino. Aquí empieza la revelación y la pureza de lo que significa esa tapa. Dice, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1,5 codos. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Dios le estaba diciendo, vas a hacer una tabla con unos querubines, pero esa tabla, esa cubierta va a ser de oro fino, el mejor oro puro que te encuentres. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y ya sabe cuál es el testimonio, el recordatorio, con la tabla, la vara y el maná. Y ese es el arca del pacto. Y la separa así el dibujo, porque lo que está arriba de ella es el propiciatorio. A esa tapita, a esa cubierta, a esa cobertura se le llama propiciatorio. ¿Sí? Tan importante es donde se manifiesta la presencia de Dios. Ahí en esa cubierta, en esa capa, en esa cobertura se manifestaba. ¿Cómo podía un Dios santo habitar entre gente no santa? Esa cubierta tiene un propósito muy grande, muy grande. Lo vivieron ellos en su tiempo. ¿Cómo podía un pueblo tan rebelde, tan terco, tan obstinado? Porque vamos a ver la próxima semana lo que pasa después de esto tan poderoso que están viviendo. Perdón, voy a decir un refrán mexicano, pero quienes me conocen lo van a entender. Y vuelve la burra al trigo. Porque el pueblo de Israel hacía lo mismo. ¿No les suena a que estamos viviendo lo mismo hoy en día? Dios nos ama con amor eterno, porque así dice la palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y aún así, nosotros volvemos a pecar. Y el Señor nos vuelve a perdonar con su misericordia nueva cada mañana, y nosotros volvemos a pecar. Y el Señor al siguiente día, con su amor y misericordia, nos perdona y volvemos a pecar. Y yo siempre les comparto que me gusta mucho lo que utilizan nuestros hermanos católicos en su credo. Quienes vienen del catolicismo o profesaron la fe católica en algún tiempo, me van a entender perfecto. Ellos tienen esto parte de su credo y dicen, porque yo he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y como dicen que las cosas que aprendes de niño no se te olvidan, creo que yo de la fe católica fue lo que me aprendí más. Y lo analizaba desde niña y decía, es verdad, porque a lo mejor no haces las cosas, pero las piensas, o las haces, que es la obra, ¿sí? O las omites, ¿verdad? Porque dice, o las dices también de palabra. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. A veces nosotros no pecamos, no hacemos infinidad de cosas que el mundo hace, pero podemos pensarlas o tal vez hablarlas, u omitimos hacer lo bueno.
y ya se nos es pecado. Y tenemos que pedir la bendición del Señor y el perdón. ¿Cómo podía un Dios tan santo habitar en un pueblo tan terco? ¿Y cómo puede hoy en día un Dios tan santo habitar en un pueblo tan terco como nosotros? Esa cubierta tiene mucho significado, mucho significado. Y esa cubierta, fíjese lo que dice, por eso una vez al año el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, porque el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, ¿sí? Tenía que entrar y tenía que rociar de sangre el propiciatorio 7 veces de cada lado. 7 veces habla de perfección, de las cosas perfectas en Dios. Entonces Dios miraba la ley a través de la sangre que estaba en el propiciatorio. El sacerdote hacía el sacrificio para expiar, para perdonar los pecados del pueblo, pero esa sangre la iba y la rociaba en las esquinas de la cubierta 7 veces. 7 veces. Y dice, ¿verdad? Dice, ya me fui para adelante. Perdóname, ahorita me regreso. Y dice que entonces era cuando Dios miraba la ley a través de la sangre que estaba en el propiciatorio. Esa sangre era importante, porque acuérdese que la ley es complicada, ¿verdad, hermana Mari? Es complicado. Los 10 mandamientos es complicado. Y decíamos, ¿será difícil cumplir los 10 mandamientos? Como humanos es difícil. Pero ¿sabe qué? A través de Jesucristo se puede, porque Él ya derramó su sangre por nosotros. Perdón, me voy para atrás. Era la única forma en que podía un Dios tan santo habitar con gente no santa. Si la ley no era guardada perfectamente, ¿cómo podía vivir Dios con ellos? Por eso la sangre era su cobertura, por decirlo así. Dios miraba a través de la sangre. Y el propiciatorio era de oro fino, lo mejor, el mejor oro que el pueblo pudo tener. Yo creo que lo purificaron de una manera tal que tenía un resplandor hermoso. Ese es nuestro Señor Jesús. Él es perfecto. Es lo mejor que Dios tenía con Él. Era su Hijo único y lo dio en perdón para nosotros. Y Él vino con su sangre. Por eso nos es difícil cumplir la ley, los mandamientos. Nos es difícil no pecar. Pero ¿sabe por qué Dios nos perdona día a día cuando pecamos? Porque nos ve a través de nuestra cubierta, que es Jesucristo. Él es nuestra cubierta, Él es nuestro propiciatorio. Y dice Levíticos 16, era el mandato para el pueblo, 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así, de esa manera, con la sangre, eran perdonados los pecados del pueblo de Israel. Dios perdonaba, se hacía expiación por los pecados del pueblo. De la misma manera nosotros, por medio de Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados. Propiciatorio, ¿sí? Es el asiento de la misericordia de Dios. Esa cubierta es la misericordia de Dios ahí, en ese bendito lugar. Ahí dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Ahí está la palabra. Le digo, no la traducen diferente, pero ahí está plasmado el propiciatorio. Ahí está la cubierta, dice, como propiciación por medio de la fe
en su sangre para manifestar su justicia. No es nuestra justicia, es su justicia. Él es nuestra cobertura, Él es nuestra cubierta. Somos vistos por el Padre a través de Cristo. ¿Estás batallando con algo en tu vida? Algo que batalles y que digas, no puedo dejar de hacer esto, no sé. Un mal pensamiento, un hábito malo, y te estés latillando y te condenes a ti misma. No son tus fuerzas, ni es tu bondad. Es la cobertura que tenemos, la que nos hace ser santas ante el Padre. Jesucristo viene y nos justifica y nos ha justificado, y por eso me encantan las canciones y dice, con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Con su sangre, esa es la cobertura bendita que nos presenta justas ante el Padre. Es importante el tabernáculo, muy importante. Dice Romanos 3:20, continúa la cita. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos tenemos fe en Jesús? Él nos justifica. Él nos justifica ante el Padre. Y propiciatorio es, ya les dije, el asiento de la misericordia. Y la palabra en griego, en el original que se escribió, era hilasterium, asiento de la misericordia. El Señor por pura misericordia. Nada de lo que hagamos vale tanto o más que su sangre preciosa que nos justificó ante el Padre. Segunda cosa, que estaba dentro de la casa de Dios. Ya vamos a terminar. Dice Éxodo 26:31, y también harás dentro del tabernáculo un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre bases de plata. Es hermoso lo que está pidiendo Dios para que hagan el velo. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro. El arca del testimonio y aquel velo os harán separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Ya vimos, solamente cada año, ¿sí?, entraba el sacerdote al lugar santísimo. Y usted lo ha escuchado infinidad de veces. Solamente una vez al año tenían entrada a la presencia de Dios. Una vez al año. Y solo el sacerdote. El pueblo se conformaba con lo que el sacerdote les compartía. Esto cambió. Ahorita lo vamos a ver. El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo, al cual solo podía entrar el sumo sacerdote cada año. Y ahí vemos cómo se cumple una profecía en Mateo 27, 50 al 51. Ese velo que fue construido y confeccionado de acuerdo a las instrucciones de Dios, tuvo un fin. Era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ya nadie podía entrar al lugar santísimo. La gente se quedaba en el atrio. Los sacerdotes solo podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo una vez al año. Y dice Mateo 27, 50 al 51. Y hace poco lo recordamos en el sacrificio del Señor. Pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese velo que Dios les dijo que construyeran, donde estaba esa separación de su presencia, se rasgó
con Jesús, cuando Jesús entregó su espíritu. Ese velo se rompe cuando Jesús está en la cruz, se rompe de arriba hacia abajo. Dios mismo lo rompe de arriba hacia abajo en el momento que Jesús murió. Significa que tenemos acceso directo al trono de la gracia. ¿No se goza con eso? No hay jerarquías ahora. ¿Sí? Si le presumen las personas de que tienen sus títulos y se ponen, no sé, que el ministerio X, que el profeta, que el apóstol y que el esto y que el otro, no se preocupe, todos somos iguales. Perdón a los que tienen grandes ministerios, pero todos somos iguales. Aquí no hay jerarquías. El velo del templo se rasgó para usted y para mí y para cualquier ministro de Dios. Y eso es lo importante, que tenemos la entrada directa a la presencia de nuestro Señor, a experimentar esa bendita presencia de Dios. Dice, al trono de su gracia tenemos entrada directa, hermana Normita, directa, profecía cumplida. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Y sabe por qué de arriba abajo? Porque solo Dios puede hacer las cosas. Solo Él tiene el poder para mover todas las cosas. En sus manos está todo. Me encanta esta frase bíblica, porque en sus manos están mis tiempos y los suyos, y los suyos, y los suyos, solo en sus manos. ¿Y sabe qué? No hay otro mediador, para que compartan nuestros hermanos católicos esta parte. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesús, y solo por medio de Él entramos de manera gratuita y personal a Él. Tenemos ese acceso directo. Claro, es un mandato orar los unos por los otros. Usted puede venir conmigo o con cualquiera de mis hermanas y decirle: ora por mí, tengo esta necesidad. Porque ya vimos que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor está ahí, ¿verdad? Y responde. Pero si usted no quiere hacerlo, o si hay veces que usted no quiera hacerlo, necesitamos ir a Jesús. Y sabemos que es el único mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo. No hay más intermediario. Aún después de terminar nuestra vida aquí en la tierra, Jesús, Él anhela estar con nosotros por la eternidad. ¿No se le hace esto hermoso? Dios mismo les pide que le hagan una casa. Dios mismo les dice: háganme una casa. ¿Y saben qué? No voy a permanecer inmóvil, porque en el tabernáculo, para donde carguen su carpita, voy a ir con ustedes. ¿No siente usted que hoy es lo mismo? Para donde usted va, Dios va con nosotros. Amén. Pero lo más hermoso es que después de que Él pidió una casa, Él se va. Y dice Juan 14 del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y viene lo hermoso: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y viene la promesa bendita: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él le pidió al pueblo hacerle una casa, y el pueblo se la hizo, y habitó entre ellos, y los bendijo. Y el arca, el arca, de verdad, la presencia poderosa estaba en esa arca, porque donde el arca estaba, donde cargaban el arca, había bendición poderosa de parte del Señor. Recuerda, en la casa de Obed-edom, ahí estaba la presencia poderosa de Dios. Pero ahora lo más hermoso es que después de que nos pide, o le pidió al hombre una casa, ahora Él mismo está preparando una casa. Lucy, tu esposo está disfrutando esa casa. Tu
tu hermano, Joana, está disfrutando esa casa. Nuestros seres amados que se han ido ya están disfrutando esa casa. Jonathan, Claudia, está ya disfrutando esa casa. Porque hay muchas moradas, dice Jesús. Hay muchas, y dice: no se turbe vuestro corazón, no te pongas triste, no te deprimas. Hay mucha depresión hoy en día. No te deprimas, no te pongas triste, o no te asustes si te enfermas, si te mueres. Es una realidad. Ahorita sí lo estamos viviendo. Admiro a quienes están aquí, siempre se los digo, porque salir no nos da garantía de regresar sanas. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque este virus es traicionero. Pero dice el Señor: hay muchas moradas. ¿Cuántas de las que estamos aquí declaramos que ya la tenemos allá con Él? Sí, Señor, yo ya tengo mi casa. La que tengo aquí no es tan importante. Te doy gracias por ella. Te agradezco y la quiero tener limpia. Nosotros las mujeres la queremos tener adornada, decorada. La queremos tener bien. Y agradecemos a Dios por esa casa. Pero allá arriba ya tenemos una morada que Él está preparando para nosotros. Para nosotros. Dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Era lo que quería el Señor desde un principio: estar entre nosotros, habitar entre nosotros. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Solo por su sangre entramos a ese bendito lugar. La sangre bendita de Jesús es suficiente para garantizarnos esa casa espiritual que está ahí arriba, que está preparada para nosotros. Dios nos otorga completo acceso a su presencia. Completo. ¿Sí? Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el justo, el perfecto, el eterno, el único mediador entre Dios y nosotros. Dice: por medio, acceso a su presencia por medio de su Hijo Jesucristo. Quienes dicen: es que ya no necesito ir a algún lugar, que oren por mí porque ya no siento la presencia de Dios. Es que se les olvida que ahorita los tabernáculos somos nosotros. Sí, que aunque no estemos aquí en la casa de Dios como cantamos al principio, nosotros mismos somos la habitación de Dios. Aquí dentro, cuando haces la oración de fe, la confesión de tus pecados, como decimos nosotros, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, eso es lo que pasa, ¿verdad? El Señor llega y habita entre nosotros y podemos declarar: Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos podemos decir hoy eso? Gracias, porque estás entre nosotros, estás dentro de nosotros. Tenemos otro pasaporte completo a la presencia de Dios. Es su sangre. Es su sangre preciosa. Y ahora nosotros somos el tabernáculo, la habitación y morada que Dios anhela. Ahora somos tú y yo. Yo creo que ustedes conocen esta canción de Miel San Marcos que dice: queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy, verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. ¿La han oído? Esa canción bendice mi vida. Yo sé que también tu vida, porque yo quiero ser esa habitación del Señor, donde su presencia viva dentro de mí. No me conformo con decir: sentí su presencia. Yo quiero decir: tengo su presencia dentro de mí. Dice, bueno, ya leímos ese pasaje, les quiero dejar esa imagen para que vean cómo un Dios santo
nos está esperando ahí arriba. Nos está esperando con nuestra casa lista, ordenada. Vale la pena esforzarnos en ser verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, y decirle al enemigo: ¿sabes qué? Me levanto como guerrera, me levanto como una mujer de fe. Alguien hace poco me hizo un comentario, hasta eso me lo hicieron así por red social, como un mensajito anónimo, y se burlan de nuestro nombre, mujeres conquistando su mundo, y se burlan como de nuestro nombre. Y yo no supe quién era, y le dije al enemigo: ¿sabes qué? Sí soy esa mujer conquistando mi mundo. Yo no puedo conquistar todo el mundo porque sería una ególatra o no es verdad, pero el mío, mi derredor, sí lo conquisto. En Cristo Jesús somos más que vencedoras y tenemos al que todo lo puede. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero que nos despidamos de quienes están en la transmisión con esta canción. Y después de que se termine la canción, terminamos la transmisión. Gracias por escucharnos. Escuche la canción, reflexione sobre este tema y después oramos aquí todas juntas. Amén. Póngase de pie quien está aquí y escuche esta canción.